Hola, ¿cómo están, queridas amigas y amigos? Espero que bien después de la noche triste que pasamos, porque sé que ha sido muy doloroso, para mí lo fue, dormirnos a las 6 de la mañana todos esperando que algo cambiara. Pero déjenme decirles, creo que es tan importante lo que ocurrió ayer para el país que no podemos dejarlo pasar así nada más. Me explico. Creo que pasaron dos cosas muy importantes que hacen evidente el resultado de ayer, que aunque nadie lo esperaba, sí todos sabemos lo que había pasado. Me refiero a, por ejemplo, todo lo que ocurrió el día de la jornada. O sea, todos vimos esa abrumadora participación muy clase mediera en el país. Pues desapareció, resulta que llegó hasta el 60% la votación de la población, eso no lo cree nadie. Dos, resulta que se fue por horas el sistema del Instituto Electoral de la Ciudad de México, no de Tlaxcala, de la Ciudad de México. Si se va ahí y le meten la mano ahí, te cambian toda la elección del país en la Ciudad de México. Pues ahí se fue un muy buen rato, horas, en la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Controlado por quién? Por el gobierno de la Ciudad de México, de Sheinbaum. Luego, la señora Tadei, que es la presidenta del INE, morenista acérrima ella y toda su familia, dependientes económicamente del gobernador de Sonora, morenista, pues resulta que en vez de salir a las 8 o a las 10, sale hasta las 11:30. A ver, siempre hemos sabido que cuando están muy pegadas las elecciones, salen más tarde y lo explican. Antes, para decir, está muy pegada y pues no vamos a tardar. Ah, no, aquí es el doble de los votos. 60% contra 30%. Entonces, ¿por qué se tardaron tanto? Y la verdad es que lo que ha ocurrido antes es la otra parte. Aunque esta tiene muchos, todos vimos los videos de gente armada llevándose urnas en diferentes partes del país, o morenistas comprando votos, quemando urnas, esos detalles que son de su abuelo, del PRI, de los 70, de hace 50 años, así lo hacían igualito. Bueno, pero luego la primera parte de todo este fraude, porque para mí es un fraude, no tiene otra explicación. Y la primera parte del gran fraude es lo que hizo Obrador y su gobierno todo el tiempo. ¿No se acuerdan cuando destapó a las corcholatas y eran millones y millones y millones de pesos en espectaculares? Eso está prohibido por la ley, prohibido. Y no pasó absolutamente nada. Meses y meses y meses de millones de pesos en espectaculares por todo el país. El Instituto Nacional Electoral nunca dijo nada, claro, ya lo tenían cooptado por los pies. Y les valió, nunca pararon. Luego, las mañaneras. Esa era una campaña electoral permanente de denostación a toda la oposición y de aplauso a Sheinbaum por todos lados. Luego, los siervos de la nación, estos que tienen pagados con nuestros impuestos y que iban maiceando gente con los pseudo programas sociales, estas dádivas electorales que dieron en todo el país desde hace 5 o 6 años. Y ellos regresaban con su chalequito guinda color de morena a decirle que AMLito te había mandado, tu papá AMLO te había mandado ese dinero y luego decirles, ahora tú vas a tener que ya votar por Morena, ¿no? Ilegal completamente, lo peor del corporativismo. Le dije en mi video que fui al cierre de Sheinbaum y les enseñé puros sindicatos corporativos, los tradicionales robaboto, los tradicionales cooptadores de personas, el sindicato de petróleos mexicanos, ahí estaban los petroleros, igual que cuando Echeverría con sus mantas, igual que cuando el enajenado de López Portillo, igual ahora estaban ahí están las grandes mantas de los petroleros abajo del templete y por toda la plaza. El sindicato de la Confederación de Trabajadores, las asambleas de barrios,
los sindicatos de la Ciudad de México, todo el sindicato del metro, los mismos sindicatos corporativos. ¿Se acuerdan que los grandes robaurnas de este país han sido los sindicatos petroleros y los sindicatos de maestros? Bueno, pues ahí estaban todos. La misma porquería por la que tanto luchamos tirar durante décadas. Y por fin lo teníamos medio controlado y este viene y lo revive todo. Y ahí estaban. Y durante todos estos 6 años, ahí estuvieron. Y en ese sentido, todas estas campañas es completamente ilegal. Y ya lo decía Spin, 110 mentiras diarias. ¿Por qué creerle a un gobierno, a un INE, que está pegado a ese gobierno? Porque es cierto, el conteo lo hacen los ciudadanos, las urnas las abren los ciudadanos, pero ¿qué pasa dentro del Instituto de la Ciudad de México? ¿Quién sabe? ¿Qué pasa dentro del Instituto Nacional Electoral controlado por una morenista acérrima, igual que el de la Ciudad de México? ¿Quién sabe? Hay muchas formas. Imagínense, pues los hemos visto toda la vida, si son los nietos del PRI, aquel PRI asqueroso. Imagínense en todas esas zonas dispersas del país, donde la oposición ni siquiera pudo poner representantes de casilla. Yo donde voté, en la ciudad de Villahermosa, donde tengo el gusto de ser, no había un solo representante de los partidos de oposición. En muchas partes no tan citadinas, porque lo hemos visto tradicionalmente, se ponen de acuerdo con el funcionario, se reparten una lana y ponen los votos que quieran, pa' Morena, pa' quien quieran, sin ningún control. Y de ahí sale firmada por los representantes que hay y llega una boleta completamente mapacheada. Y como esos hay enormidades, lo que todos sabemos de que tienes que tomarle la foto para mandarla por 500 pesos o por amenazas, por lo que sea. La influencia de la delincuencia organizada aliada de Obrador, eso cómo no va a importar. En Coyuca de Benítez, que mataron al candidato, todos lo vimos, esa gente no votó libremente, ¿eh? Se quedaron sin candidato, que además era el propenso para ganar. Y en todos los lugares donde mataron a los candidatos, ¿ahí qué? ¿No era una elección de Estado? ¿Ahí votaba libremente la gente? Por supuesto que no votó libremente, ni siquiera candidato les dejaron tener, lo puso la delincuencia organizada. ¿Todo eso no cuenta? Pues claro que es un fraude, clarísimo. Por la intervención del presidente del gobierno, de los 23 gobiernos estatales de Obrador, por supuesto, interviniendo permanentemente en las elecciones. En cualquier país más o menos democrático, esta sería una anulación de una elección. Esto sería un fraude, por supuesto. Ahora, me da mucho gusto que Xóchitl haya recapacitado, porque como salió ayer a aceptar la derrota a los 5 minutos y luego a decir así nada más, hablarle a Sheinbaum y que Sheinbaum lo haya dado a conocer. Y luego a los 5 minutos decir, pues ya, ni modo, ya perdimos y yo soy demócrata. No. No es así, ¿eh? Hasta el fondo. ¿Por qué? Porque ve toda esa gente que te respaldó, toda la marea rosa, toda la gente, millones de personas que no se hubieran imaginado muchas de ellas involucrarse en una cosa así. Ahí estuvieron, ahí aguantaron 4, 5, 6 horas para votar. No podías decir que no. Qué bueno que ahora dijo que sí, que va a impugnar y tiene que ir hasta el fondo. ¿Por qué? Porque tienen que ser cotejadas todas esas actas. Todas. Es que la diferencia es mucha. No importa. Un fraude es un fraude. Pero es que si la diferencia es mucha, quiere decir que no hubo fraude. Por supuesto que no. Se robaron 100,000 pesos o se robaron 10 millones. Es un robo. Y esto es un robo. Entonces, yo lo que invito a la población es que tengamos calma, que racionalicemos esto, que hay formas legales de atacarlo, nacionales e internacionales, y que es cierto, el Tribunal Federal Electoral también está tocado por ellos, pero entre más podamos constatar esas actas, entre más podamos evidenciar todas las mapacherías que hubo, entre más podamos comprobar lo visible de la intervención del presidente y sus osadías de estar todos los días interviniendo en la elección descaradamente, eso cuenta para anular una elección. Eso cuenta para declarar un fraude. Entonces,
no se desesperen, hay que ir por los canales legales, pero hay que también estar muy presentes en las decisiones del país. Entonces, ¿qué hacer? Ahorita apoyar y respaldar esa impugnación que tiene que hacerse. Y hay que vigilar, porque Xóchitl recapacitó precisamente por la presión que se hizo en las redes sociales contra eso de haber aceptado tan rápido su derrota y haberle hablado a Sheinbaum antes de decirlo públicamente. Todo eso contó, bueno, recapacitó. Entonces tenemos que estar presionando, empujando, vigilando que no entreguen el cuerpo en una elección tan importante. Porque de los pseudo dirigentes de los partidos, ninguna duda, lo entregan y se acabó. Total, ellos ya tienen una senaduría asegurada aunque se queme el mundo. Y eso los describe de cuerpo entero. Que eso hay que cambiarlo también. Pero bueno, si tuvieran vergüenza, ya estarían afuera desde hoy a las 6 de la mañana. Pero no, ahí se van a quedar y se van a ir a sentar a su senaduría. Por eso es tan importante que nosotros, ustedes que se dan cuenta, estemos pendientes de todo, en las redes y en la calle, en los medios de comunicación, que ya ven que también ya están todos diciendo que qué maravilla y que eso ya lo sabíamos que iban a actuar así, están compradísimos y aterrorizados, porque son una concesión del gobierno. Si se pasan de la lengua, les quitan la concesión y punto, o la publicidad, que son millones de pesos en publicidad. Pero recuerda, tenemos que seguir participando. No puede ser posible que en un país como este, te voy a recordar un dato. En México hay una organización de la sociedad civil por cada 4.500 habitantes. Tú dirás, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, déjame decirte que en Chile hay una organización por cada 180 personas. En Estados Unidos una por cada 330. En Argentina una por cada 220. En Francia una por cada 40 personas. En México una por cada 4.500 personas, en Francia una por cada 40, permanentemente, no organizadas para una elección, que no está mal, pero las permanentes, quiere decir que la sociedad permanentemente participa en el desarrollo y crecimiento de su país. Y no es el caso de México, no es el caso de la República Mexicana. Una organización por cada 4.500 habitantes y, en el comparativo que les hago, una por cada 40. En países como Francia, que todo lo que hace el gobierno tiene que estar discutido, analizado con la sociedad civil organizada. No podemos bajar las manos, no podemos quebrarnos, es nuestra casa. ¿Quién más va a venir a defender nuestra casa? Nadie. Además, lo maravilloso de este país, yo me resisto a pensar, no lo creo. He recorrido muchas veces este país y no es un país de tarados, por supuesto que no. Ni de ingenuos que creamos todas las mentiras que nos dicen. ¿Es que alguien puede creer que la mortandad de la pandemia no afectó a los mexicanos? ¿Alguien puede creer que 200,000 asesinados no hagan reaccionar a la población? ¿Alguien puede creer que 112,000 desaparecidos, la gran mayoría de ellos muertos desafortunadamente, no puedan indignar a la población? El haber despedazado el sistema de salud, no. Esto no es así nada más. Fíjate, alteraron las cifras de los secuestros en México. Sí, los escondieron en otros delitos. Alteraron las cifras de los homicidios. Y no lo digo yo, lo dicen las organizaciones especializadas como Observatorio Nacional Ciudadano y como Causa Común. Y como México Unido contra la Delincuencia. Toda la vida nos han dado los datos. Alteraron la cifra de los homicidios, de los secuestros. Controlaron el INEGI y el Coneval, alteraron las cifras de la pobreza en México. ¿Y tú crees que no van a alterar los datos del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral de la Ciudad de México, controlada la ciudad por porros en el gobierno? Por favor, al presidente que nos engaña 110 veces al día, según está medido, es una ingenuidad creer otra cosa. Ahí hay un fraude enorme que tenemos que revisar, expurgar y evidenciar. Por eso, tenemos que seguir formando ciudadanía. Tenemos que seguir educando a nuestros hijos, educando a nuestros padres, educando a nuestros hermanos y hermanas. Yo estoy muy orgulloso. Mi hija preside una asociación que se llama Hambre Cero, de 17 años. Mi hijo de 22 estuvo hasta las 6 de la mañana ayer cuidando urnas en el Instituto Estatal Electoral.
Lo que quiero decir es que todos podemos aportar nuestro grano de arena. Pero si en un país tan grande solo algunos pocos sacan la cabeza, entonces se vuelve muy caro. Como dice Sabina, tenemos que crear un país donde ser valiente no sea tan caro y ser cobarde no valga la pena o no sea tan barato. Eso es lo que necesitamos. Por eso yo te invito a que sigas. Porque así es, proteger un país, cuidar una democracia, no es cuestión de 6 meses o de 5 años o de 6 años. Es una actitud de vida, es un estilo de vida. Así que, para quienes no estaban en esto, bienvenidos, bienvenidas a este sistema de diariamente pelear por un país. Sí, trabajas, creces a tu familia, contribuyes a tu comunidad con tiempo, con solidaridad, económicamente, como puedas. Eso hace un buen ciudadano. Y nosotros necesitamos una buena ciudadanía en este país. No la hay. Porque por eso todavía pueden hacerse muchos de estos sistemas de compra de voto. Porque no hay una ciudadanía completa, activa, informada. Se ha limitado mucho el acceso a la información para que la gente pueda hacer un análisis comparativo. Bueno, eso es lo que necesitamos hacer. Así que ahorita, recupérate de la noche triste y vamos con todo hacia adelante. ¡Con todo! Pues si es tu casa. ¿Y porque unos ladrones se metieron por la ventana, lo vas a dejar adentro de tu casa? No. ¿Qué es lo que haces? Te organizas y sacas a esos ladrones por la puerta. Cierra la puerta, blindas la ventana y que no se vuelvan a meter los ladrones. Porque ahorita se nos metieron por todas las ventanas de la casa. Bueno, pues hay que sacarlos y hay que reforzar la casa. Pero es tu casa. Es mi casa. A nuestra casa no se puede meter nadie a robarse las cosas, diciendo que es su casa. Engañándonos, mintiéndonos, porque nosotros sí nos damos cuenta de lo que realmente están haciendo. Así que yo te invito a no bajar la guardia, relájate, pasa esta dolorosa noche y sigamos adelante y apoyemos las impugnaciones porque ahí hay un gato encerrado enorme. Yo no creo esas elecciones. Así que vamos con todo hacia adelante. Un abrazo y ¡que viva México!